Dios te bendiga. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda a tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo nuevamente en la continuación de este tema sobre la salvación, que la salvación es mucho más de lo que uno se imagina. Así que tenemos que ir adelantando un poquito eh, la presentación que tenemos en PowerPoint para que veas lo que hemos cubierto y dónde nos quedamos. Así que tienes toda esta información básica de cómo eh, contactar, cómo también ver otros trabajos que estamos llevando a cabo, además del canal de YouTube. Puedes escribirme al email que ves en pantalla. Está la página de Instagram, esa la tengo que trabajar un poquito más. Eh, Spotify, puedes escuchar el podcast también en Google Podcast, en Apple Podcast, Radio Public y otras fuentes. También, este es el tema, salvación es mucho más de lo que uno se imagina, de lo que te imaginas, lo que nos imaginamos tú y yo. Muy bien, consideramos los textos de 1 Corintios 15, 42 al 50, hablando de la resurrección de los creyentes, que también lo amplía gloriosamente en el 51 hasta el 58. Leímos también los textos que hablan de Romanos 8, 18 al 25. Quiero aprovechar ya que estoy en ese punto. Es algo que quiero incluir. Y vamos rapidito a Romanos, el capítulo 4. Romanos capítulo 4, esta carta magna de la fe cristiana, maravillosa. Vamos a ver. Estoy buscando algo que arroja aún más luz sobre el punto de un cuerpo glorificado, de lo que el Señor va a hacer con nosotros, además de la salvación que ya tenemos, lo demás que el Señor va a hacer. Muy bien, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Eh, Dice el versículo 19 y habla sobre Abraham. Y recuerden, Abraham tenía mucha edad y su esposa Sara también, que ya habían pasado del tiempo de ellos poder tener la capacidad de tener muchachos, ¿verdad? De tener hijos. Técnicamente podremos llamar que había como una especie de muerte, pero Dios da vida y lo prueba de muchas maneras. Y dice, y no se debilitó en la fe con relación a Abraham, ¿verdad? Que está enfatizando este capítulo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. No podía concebir hijos. Pero Dios es un especialista en las cosas que parecen para el ser humano imposibles. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Y eso es una gran escuela para nosotros. Nuestra fe es retada constantemente porque vivimos en un mundo físico y tenemos limitaciones mentales y la duda quiere colarse. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creerle que todo lo que Él ha dicho que nos iba a dar, ahora al creer lo tenemos y que lo que falte, Él lo va a dar. Que las promesas todas se van a cumplir, que Él es capaz de hacerlo, que Él quiere hacerlo y Él puede hacerlo. Sabe cuándo y sabe cómo. Y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Le creyó a Dios. Y esa fe en Dios le fue contada por justicia. Nosotros ahora somos justificados por la fe en Cristo. Y somos declarados justos ante Dios. Dice, eh, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. O sea, nuestra fe fortalece, pero el objeto de nuestra fe es el Señor. No es fe por fe, simplemente porque sí, o sucede en un vacío. Es la fe puesta en el Señor, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, como mencionamos hace un instante atrás. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros quienes ha de ser contada. Esto es,
A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que ya tenemos la justicia de Dios por medio de la fe puesta en Cristo. Pero ese poder que levantó a Jesús al tercer día, ese poder nos levanta a nosotros. Y ya tenemos vida y vida completa, espiritualmente hablando, en Cristo. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado. No olvidemos eso. La salvación es más de lo que tú y yo nos imaginamos. Seguimos. En Romanos, el capítulo 8, versículo 11, lo leímos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, refiriéndose al Señor, ¿verdad? Eh, mora en vosotros, o sea, es un hecho. Si hemos creído, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que estamos, y aquí fue que nos quedamos. Y voy a ampliar un poco más esta página. Y vamos a leer, ya hemos quedado en la santificación, si no me equivoco. Tenemos reconciliación por el Señor, y estamos en Romanos, el capítulo 4, vamos al 5 rapidito, el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos, estoy leyendo el versículo 1, pero realmente es el versículo 10. Porque si siendo enemigos, porque lo éramos, de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso es tan importante cuando hablamos de la salvación, hay que hablar de la cruz, hay que hablar de la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre, su sepultura y gloriosa resurrección. No se pueden separar. Esto es bien importante que la persona que le ministremos sepa estas cosas. Tiene que enterarse de lo que Dios hizo por amor, en favor y en rescate de los pecadores, pero tienen que creer, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira, por su vida, perdón. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Primera de Corintios, el capítulo 1, el versículo 2, dice así la palabra del Señor. Y yo lo tengo por aquí y lo marco y le pongo color. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús. Y vas a notar consistentemente la bendición que viene y está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. No sucede en un vacío. El Señor quiere a través de su palabra que sepamos a quién se le da el crédito. Por eso la gracia es maravillosa porque nos quita a nosotros del medio y quita toda posibilidad de que el ser humano pueda tratar de adjudicarse algún crédito eh, que pueda tratar de decir en español acá, en el puertorriqueño decimos que se las echa, ¿verdad? Que tiene de qué gloriarse y nosotros nos gloriamos en el Señor, en su persona, en su carácter, en su obra. Por algo le llaman Salvador. Y, y la gracia quita al ser humano del medio y deja a Cristo al frente todo el tiempo. Y eso es muy bueno. Hay gente que se molesta, no sé por qué, pero Él es el que nos ha alcanzado para nosotros lo que nosotros nunca íbamos a poder alcanzar para nosotros mismos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, o sea, santificados es declarados santos, separados para Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, hay que hacer una aclaración en este punto. Somos declarados santos porque el Señor es santo. Y así Pablo se refiere muchas veces, en muchas instancias, a los santos, ¿verdad? Y tú y yo somos en ese sentido santos. Tal vez nuestro comportamiento, actitud, palabras, acciones no demuestran que somos como tan santitos, porque el Señor todo está trabajando en nosotros. Pero judicialmente hablando, poniéndonos términos judicial,
y completamente espiritual de parte de Dios, somos santos, porque Jesucristo es santo. Pero también hay un proceso de santificación que se va dando en nuestras vidas, que se está moldeando nuestro carácter a que sea uno más parecido al de Cristo. Otra gran bendición que tenemos como parte de la salvación. Maravillosa obra, y tú y yo tenemos que admitir que desde el día que creímos hasta este segundo que estamos compartiendo, nosotros no somos la misma persona que cuando el Señor llegó a nuestra vida, que cuando creímos. Ha habido un cambio, una transformación de nuestras vidas, una nueva criatura, un nuevo nacimiento, como también se expresa. Así que esto es importante. La justificación lo leímos ahorita en Romanos, y voy a regresar porque quiero que vayamos texto por texto. Dice el versículo 1, Romanos 5:1, justificados. De esa palabra tú sabes que yo la menciono mucho porque me encanta, es maravillosa. Y legalmente nos coloca en una posición buena, favorable ante el juez, que es Dios, que dice que la paga del pecado es muerte, y Cristo ya murió por ti y por mí, y en sustitución tuya y mía. Y Él llevó todo ese peso, toda esa carga en su ser, que era realmente venía en dirección nuestra. Pero nosotros creer en Él se nos da la salvación. Y ahora somos declarados justos, como si no hubiésemos hecho mal, como si no hubiésemos hecho transgresión, como si no hubiésemos pecado. Esto también es un punto que para mucha gente les cuesta mucho aceptar, pero simplemente si se dejan llevar por lo que dice el Señor, no debe ser tan complicado y lo debemos creer y recibir y vivir nuestras vidas de acuerdo a estas verdades, porque somos salvos, pero la obra la hizo Cristo. Déjame quitar esto aquí. Ok, ahora puedo seguir en la escritura. Muy bien. Tenemos ciudadanía celestial, eso lo tenemos en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20. Dice la palabra del Señor. La palabra, no yo, no tú, no aquel otro, aquella otra. Lo estamos leyendo de la escritura, por eso yo insisto, tienes que tener tu Biblia a la mano, perdón, y hacer las anotaciones y meditar en esto después con calma. Y si están haciendo el estudio a nivel de grupo, bienvenidos. Aquí estamos a sus órdenes y vamos poco a poco llevando estos estudios para la vida práctica cristiana que el Señor quiere que llevemos todos los días. Andar en el Espíritu, andar como es digno de aquel que nos salvó y nos llamó. Dice, mas nuestra ciudadanía, y cuando pensamos en esto, pensamos quién vive en una ciudad, quién vive en un país, en una comarca, en un condado, en un estado, que es parte de algo, de un conjunto de personas que son parte de una ciudad. El Señor nos está diciendo que la ciudadanía tuya y mía ahora en Cristo y por Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y parece curioso porque se supone que el tercer cielo es donde está el Señor, pero menciona cielos con, ¿verdad? En plural. Curioso, ¿verdad? Pero sabemos que está el primer cielo, que es el que vemos con nuestros ojos, está el otro cielo, que es el espacio sideral, y el tercer cielo donde está el Señor. Pero Él es el Señor de todo. Pero es curioso, dice, los cielos, de donde también esperamos, tú y yo todos los días estamos en esa gran espera, bienaventurada esperanza, esperanza bienaventurada, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y lee el 21 también, ya que estamos ahí, que dice más abajo, cuerpos glorificados en la lista. Aquí lo dice y lo enfatiza, que tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente, que también va a haber un cuerpo nuevo para nosotros, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él puede hacerlo y lo quiere hacer, y es parte del plan de salvación, cuerpos transformados nuevos. Y nuestra ciudadanía no es en este planeta, es celestial. Por eso Pablo en sus cartas nota,
Si tú haces un estudio con calma de las cartas del apóstol Pablo, apóstol a la iglesia del cuerpo de Cristo, y parte del misterio que él comparte, que él le llama misterio, pero ya está revelado, estaba oculto, pero ha sido revelado por Cristo resucitado y glorificado a Pablo y nos llega a nosotros ahora, todo el tiempo le está mirando hacia afuera de la tierra. Sin embargo, la esperanza terrenal de Israel es que el Señor venga y establezca su reino y, y, y lo que va a suceder en ese tiempo del milenio y las 12 tribus, 12 apóstoles, 12 tronos, el Señor Jesucristo reinando en la tierra y todo lo que Él habló y reveló grandemente en su ministerio terrenal, en los 4 evangelios, pero también se puede leer mucho en, en el Antiguo Testamento, todas esas promesas de lo que va a suceder en ese tiempo. Pero Pablo hace un énfasis muy interesante y se puede notar mirando hacia afuera. Y aquí hay uno de estos puntos de diferentes opiniones. Si nosotros vamos a estar con Cristo reinando en la tierra, si nosotros regresamos a la tierra, si vamos a ser parte de todo ese proyecto de reinado milenial de Cristo y eterno en la tierra, o si el ámbito particular de la iglesia cuerpo de Cristo es celestial. Yo me inclino a pensar más en el último, por esto mismo de la ciudadanía celestial, de que estamos sentados en lugares celestiales, que vamos a estar para siempre con el Señor, pero algunos pueden decir, pero Él no puede estar en el cielo y en la tierra a la misma vez. ¿Y quién dice que no? Si ahora mismo le está morando en nosotros y está sentado a la diestra del Padre. ¿Mm? Pero esos son puntos interesantes, simplemente material para poder meditar un poco más adelante. Tampoco vamos a decir esto es lo que creemos y punto y se acabó y todos los demás están equivocados. No, si cuando esto se dé, no vamos a estar discutiendo por estas cosas, no nos vamos a gozar. Pero de que vamos hacia el Señor y con cuerpos glorificados que nos van a dar eventualmente, eso es un hecho, ya lo hemos probado, o más bien el Señor lo prueba a través de su palabra. Y entonces en Juan, el capítulo 11, el versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ahí está la condición. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 26, ya que estamos ahí. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él le pregunta al hermano de Lázaro, ¿crees esto? Yo te pregunto a ti respetuosamente, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees en lo que dice el Señor en su palabra? ¿Lo crees? ¿Confías en estas promesas? Pero nota donde dice, el que cree en mí. ¿Qué dice ahí que no lo dice y lo dice? Esto es una manera que yo tengo de predicación. Dice, el que cree en mí. ¿Qué no dice, pero lo dice? ¿Qué sucede con el que no crea en él? El que no cree en mí se quedará muerto espiritualmente. Irá a una condenación eterna. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen la salvación, no han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay un punto medio, no hay de otra. Y el Señor amorosamente, Dios ha hecho todo esto en favor de nosotros, los pecadores, por gracia que no merecíamos ser salvados. Pero estos son solamente algunos puntos que hemos ido considerando. Vamos a otra información importante. Vamos a leer lo que dice este próximo slide del PowerPoint. Más información importante. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Debería ser creído el Señor y recibido toda su palabra y creer en la vía que Él ha abierto para salvación a su manera, no a la manera del hombre, no por la religión, no por obras, no por comportamiento. Y lamentablemente, hoy día existen millones de personas que están tan confiados que su comportamiento es tan limpio, tan noble, tan maravilloso, tan libre de falta, que ellos están seguros que cuando mueran
Dios los va a dejar entrar porque ellos creen en Dios, pero no le hacen caso a Dios. Que cuando mueran los van a dejar entrar al cielo porque ellos fueron tremendas personas. Hacen falta buenos ciudadanos en el mundo, pero cuando estamos hablando de salvación, ignorar a Cristo es costoso. Ignorar lo que él hizo en la cruz, su muerte, su derramamiento de sangre, su sepultura y gloriosa resurrección, es serio, es bien peligroso. Si una persona trata de entrar, tratar de abrir otra puerta, o tratar de brincar la verja, o meterse por una ventana para llegar a tener justificación y adopción y aceptación de parte de Dios para un pecador, tú tienes que ir con un Salvador y solo hay uno, se llama Jesucristo. Ahora sí me salgo otra vez de aquí y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué vino? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Esa fue la misión para que el Señor lo envió. Le vino a ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dicen los evangelios. Pero luego al resucitar, se amplía aún más el proyecto de salvación con lo que Él les revela al apóstol Pablo por medio del mensaje de la gracia, del misterio de esta dispensación. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, con relación a Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. O sea, ¿quién lo obligó? Él quiso. Por amor Dios nos salva. El cual se dio a sí mismo en rescate. El capítulo 1, versículo 15 dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice en 1 de Timoteo 2:6, en rescate por todos. O sea, la salvación se le está ofreciendo a todo el mundo, pero si no creen, Dios no los va a obligar. En rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, y ya esto se reveló, ¿verdad? Y en 1 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 4, dice, el cual quiere, con relación a Dios Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ya nosotros sabemos quién es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesucristo. Y por eso somos cristocéntricos y bíblicos y compartimos esto en primera instancia para los que son creyentes, para que recordemos estas cosas y nos gocemos en ellas, pero también como una amorosa advertencia para los que no han creído. Si alguien que está viendo este video por primera vez ve estas palabras, es bueno que tú sepas, quien quiera que seas, donde quiera que te encuentres, en la situación que te encuentras en este momento, que Dios te ama tanto que envió a su único hijo para morir en la cruz por tus pecados, porque eres un pecador, eres una pecadora. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y el Señor vino a rescatarte. Pero ¿cómo tú recibes ese rescate? Por medio de la fe en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo dice en Hechos el capítulo 16. Y si tú quieres estar justificado delante del juez, porque somos culpables, pero tú quieres ser declarado justo, libre de culpa y recibir salvación y perdón de pecados, solo hay una persona que puede hacer eso, que tiene el título de Salvador, Jesucristo el Señor. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él en este momento. Corre hacia Él. Por fe no hay nada que puedas hacer. Si tú crees que, bueno, es que yo me porto bien, yo no soy tan malo como aquel otro, como aquella otra, yo no uso drogas, yo no he matado a nadie. Y empezamos a traer nuestra propia justicia y justificación. Y lo que estamos diciendo a Dios, lo de Cristo que hizo en la cruz, eso no es importante. Yo me puedo salvar yo mismo. Mira qué serio es esto. Y millones de personas tienen ese pensamiento equivocado y peligrosamente erróneo. La salvación tiene un nombre, es Jesucristo. Por algo le llaman el Salvador. Bien, seguimos. Y vamos a 2 Corintios, el capítulo 12, y el versículo del 2 al 4. Los versículos de 2 a 4. Y Pablo está hablando sobre algo interesante, de una experiencia que él tuvo, donde él vio algo, ¿verdad? Experimentó. Él está hablándolo como en una tercera persona, como si fuera otra persona, pero realmente fue él. Algunos,
conozco un pastor que tiene su opinión de que cuando a Pablo lo apedrearon, que se puede leer en Hechos, él murió. Él murió y el Señor lo levantó nuevamente y por eso él pudo haber tenido esta experiencia. Pero eso también es otro punto que yo dejo para que tú lo medites. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura. Podemos trabajar con lo que leemos. Dice, conozca a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es donde Dios está, ¿verdad? Y conozco al tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que él tuvo una experiencia sobrenatural, espiritual, grande y maravillosa. Y le dijeron, no puedes hablar de estas cosas, pero eh, el Señor pues le permitió que tuviera esta experiencia. Ahora, si tú lees, si no me equivoco, Ezequiel el capítulo 1, eso lo podemos considerar otro día, pero si uno lee Ezequiel el capítulo 1, tú vas a ver que hay una descripción y en otras porciones bíblicas de lo que se ve allá arriba, de lo que se ve donde está Dios. Es algo bien interesante. Pablo no pudo hablar de lo que oyó, pero hay porciones bíblicas que hablan de lo que hay allá arriba. Y es extraordinario y maravilloso. Muy bien. Pero vamos a seguir, ¿verdad que sí? Hasta ahí llegamos, ¿sí? Ahora sí, por fin llegamos a la parte final de este estudio. De los muchos que queremos llevarte. Y te agradezco nuevamente por tu paciencia y por estar acompañándome en estos episodios en Grace 21. El plan de Dios es superior. Sí, tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna, todo esto es fantástico y real, es maravilloso, pero hay muchas más cosas, te habrás dado cuenta a través de la Escritura, que el proyecto de salvación conlleva muchas más cosas. Por eso la urgencia de evangelizar, y vamos a leer en segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 19 en adelante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, a ti y a mí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, o sea, debido a esto, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y vamos a leer el 21, ¿por qué no? Porque es bien importante. Al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo, el Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, justificados por medio de Cristo, por su obra. Cristo satisfizo la demanda del juez de que la paga del pecado es muerte y él murió por ti y por mí. Y esto todo el mundo lo tiene que saber y es una palabra que debería ser recibida por todos, pero mucha gente no la recibe. El plan de salvación de Dios es mucho más grande de lo que la gente se imagina. En Hebreos el capítulo 13, el versículo 15, dice así la palabra de nuestro Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y así debemos ir andando a la vida, hablando del Señor, compartiendo su salvación, su mensaje de salvación, hablando de Cristo y su obra en la cruz, evangelizando. ¿Por qué? Porque los días son malos y el tiempo se va acabando y la iglesia se va a encontrar con el Señor en las nubes, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento. La esperanza no avergüenza, como dice Romanos el capítulo 5, el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo se nos dio el Espíritu Santo? Cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador.
Somos bendecidos en sobremanera por Cristo. Hemos recibido toda bendición espiritual por el Señor. Hasta aquí este estudio de los muchos que queremos llevar de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Espero que haya sido de gran bendición para ti y para todos si lo están viendo en grupo, a nivel familiar, con calma, leyendo lo que dice la Escritura y dejando que sea el Señor mismo nos revele las cosas. Así que también quiero aprovechar para aquellos que están apoyando este ministerio en oración, dándole like a los episodios, suscribiéndose al canal y también apoyando económicamente. Si alguien quiere saber cómo puede apoyar económicamente a este servidor y este proyecto, simplemente lea la descripción de los episodios, ahí va a encontrar valiosa información y también cómo comunicarse con este servidor, Miguel Antonio Ortiz. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.